Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que se encuentren viendo este video tutorial. Le habla su profesor Jesús Mejía. Continuando con nuestra serie de videos educativos y videos del área de tecnología, en el día de hoy le voy a traer un nuevo curso que es arquitectura computacional, pero específicamente nos vamos a centrar en lo que son los componentes esenciales para que una computadora pueda funcionar. Me refiero a lo que es el procesador, el power supply, la memoria RAM, el disco duro y el motherboard. Nos vamos a centrar principalmente en estos cinco componentes: procesador, memoria RAM, disco duro, power supply y motherboard. En esos cinco componentes, no básicamente en ese mismo orden, pero esos son los que vamos a trabajar. En el día de hoy vamos a trabajar el primer concepto o el primer componente, es que es procesadores o CPU o procesador o CPU, unidad central de proceso, como se le suele llamar. Iniciamos primero con lo que es este, para qué sirve y todo lo demás. Tenemos que la unidad central de procesamiento o CPU, como se le suele llamar, es responsable de interpretar y ejecutar los comandos. La CPU es un pequeño microchip que reside dentro de un paquete de CPU, como podemos visualizar en pantalla. Acá tenemos el procesador o CPU en la parte de abajo y tenemos el procesador en la parte de arriba, que es donde va la pasta térmica, que lo vamos a trabajar más adelante. Ya estoy cansado de que las personas al gabinete le llamen CPU. En clases anteriores le he comentado que el gabinete se le llama donde van todos los componentes de la computadora. Y CPU es este que estamos viendo, que es el cerebro de la computadora. ¿Por qué se le suele decir el cerebro del computador? Porque es el que ejecuta todo. Es el responsable de interpretar y ejecutar todos los comandos. Todo lo que nosotros hacemos en la computadora es ejecutado por este. Por eso se le suele llamar lo que es el cerebro o CPU. Tenemos acá lo que es el socket de la CPU. El socket de la CPU es la conexión entre la placa base y el procesador. Los paquetes de procesadores y los sockets de CPU modernos se basan en las siguientes arquitecturas. Se basan en lo que es PGA y se basan en lo que es LGA. Es muy importante que aprendan a diferenciar lo que son los PGA y lo que son los LGA, porque al momento de que se le dañe el CPU o el procesador, ustedes van a tener que identificar cuál es para cuando vayan a comprarlo no le den uno por otro. Los PGA, los pines se encuentran en la parte inferior del paquete de procesador que se inserta en el socket. Esos pines que ustedes ven acá quiere decir que es PGA. Normalmente yo les suelo decir, para que lo puedan entender, que los PGA es el macho. ¿Por qué? Porque es el que tiene los pines. Y el LGA es el hembra porque es el que tiene los huecos donde van los pines. Normalmente siempre le digo eso, se ríen cuando entienden la analogía, pero es mucho más fácil poder entenderlo. Recuerden, los PGA son los que tienen los pines en el procesador y los LGA son los que tienen los huecos en el socket. Los pines se encuentran en el socket y no en el procesador, como se suele ver en pantalla. Los pines se refiere a este. Entonces, continuamos con lo que es la arquitectura de las CPU. Un programa es una secuencia de instrucciones almacenadas y una CPU ejecuta lo que son estas instrucciones siguiendo un conjunto de instrucciones específicas. Existen dos tipos de conjunto de instrucciones que pueden usar la CPU. Tenemos la computadora con conjunto de instrucciones reducidas o RISC, como se le suele conocer, RISC. Esta arquitectura usa un conjunto de instrucciones relativamente pequeño. Los chips de RISC se diseñan para ejecutar estas instrucciones muy rápidamente. Luego tenemos el conjunto o la computadora con conjunto de instrucciones complejos o CISC. Esta arquitectura usa un amplio conjunto de instrucciones, la cual provoca que haya menos pasos por operación. Mientras la CPU ejecuta un paso del programa, las instrucciones restantes y los datos se almacenan en una memoria especial cercana y de alta velocidad denominada caché. A esto que se refiere caché. Recuerden que la caché es la que te guarda también todos los datos de los programas, entre otras cositas. Luego continuamos con lo que es la mejora del funcionamiento de la CPU. Los procesadores Intel utilizan lo que es esta tecnología que estamos viendo en pantalla para mejorar el rendimiento de algunas de sus CPU. Con esta tecnología se ejecutan varias porciones del código o subprocesos simultáneamente en la CPU, de manera que una sola CPU rinde como si fueran dos CPU. Los procesadores AMD utilizan la tecnología de Hyper o de Intel Transport
para mejorar el rendimiento de la CPU. Esta tecnología es una conexión de alta velocidad y de baja latencia entre la CPU y el chip de la compuerta norte. La potencia de una CPU se mide según la velocidad y la cantidad de datos que pueda procesar. Es decir, la velocidad se mide en gigahercios. La velocidad de una CPU se clasifica en ciclos por segundo, como millones de ciclos por segundo, denominados megahercios, o miles de millones de ciclos por segundo, denominados gigahercios. La cantidad de datos que una CPU puede procesar a la vez depende del tamaño del bus o la parte delantera, o FSB, como se le suele conocer. ¿Dónde nosotros podemos ver la velocidad de nuestro CPU? Se puede ver de una manera muy sencilla. Podemos verla a través del administrador de tareas, con clic derecho, administrador de tareas. Nos vamos a la opción de rendimiento, nos vamos a CPU. Aquí en CPU podemos verificar lo que es la velocidad base, que es de 2.69 gigahercios. Acá podemos verificar la velocidad y acá arriba. La otra forma es a través del explorador de archivos. Vienen acá, clic derecho en este equipo, le damos a propiedades. Acá en propiedades nos va a decir la velocidad también. El primer número que tiene acá es, como tengo un procesador Intel, me dice la generación. En Windows 11 te dice la generación al principio. Te dice que de 11ª generación. De Windows 10 solamente te sale de aquí para atrás. Y el primer número, luego de la I, si es 3 y 3 y 5, recuerden que esto es nada más para Intel. En el caso de AMD no lo dice así. El primer número es la generación. Entonces, continuamos con lo que es otro tema. Déjeme verificar que creo que no lo puse acá en la diapositiva. Es la diferencia entre la arquitectura de 32 y 64 bits. 32 y 64 bits. Muchas veces parece que se duplicó esta. Sí, se duplicó, pero vamos a trabajar. La diferencia, vamos a decir, básica que hay entre la arquitectura de 32 y de 64, para que lo puedan entender, es la cantidad de memoria RAM que pueda soportar. Si tú tienes un procesador o un CPU con una arquitectura de 32 bits, solamente te soporta 4 GB de RAM. Es decir, que por más gigas que tú le pongas a tu computadora, solamente te va a leer 4. En el caso de la arquitectura de 64, te puede soportar cualquier cantidad, vamos a decir, de memoria RAM. No solamente 4, 8, 16, 32, 64. Entonces es muy importante que sepan esto. Si tú tienes una arquitectura de 64 bits, tú puedes instalar programas de 32, pero si tienes uno de 32, no puedes instalar programas de 64. ¿Dónde nosotros nos damos cuenta cuál es la arquitectura de nuestro procesador? En la misma opción que estábamos, en el explorador de archivos, venimos a este equipo, clic derecho, propiedades, y acá abajo te va a decir la arquitectura. Me dice que mi arquitectura es de 64 bits. Por ende, yo puedo instalar o puedo ponerle más memoria RAM. Si se fijan, tengo 32. Si usted tiene una arquitectura de 32 y tiene 16 de RAM, al final solamente le está leyendo, vamos a decir, 4. Otra cosa, acá en el disco local C, cuando nosotros entramos, acá en los archivos de programas, si se fijan, dice X86. Los programas con la arquitectura de 64 se guardan como X86. Los de 32 se guardan como 32. Por si en dado caso ustedes lo ven por ahí. Otro punto muy importante es la técnica de overclocking. La técnica de overclocking se utiliza para hacer que un procesador funcione a una velocidad mayor a la que se especificó originalmente, es decir, sacarle el 100% de capacidad del procesador. Recuerden que todos estos componentes fueron configurados o fueron creados para trabajar a una misma frecuencia, es decir, a un 80%. Entonces, la técnica de overclocking consiste en liberar lo que es el 100% de capacidad de lo que es el CPU. ¿Para qué? Para que te funcione un poquito mejor. Esta técnica no es un método recomendable para mejorar el rendimiento de la PC y puede provocar daños. ¿Por qué puede provocar daños? Como todos estos componentes fueron configurados para trabajar a la misma frecuencia, el ventilador fue configurado para trabajar a esa misma frecuencia. Entonces, si tú pones el CPU que te trabaje más de lo que fue configurado, te va a generar más calor y puede provocar que se quemen lo que son ciertos componentes, incluyéndolo a él. Entonces, ¿qué realizan los gamers, que son los que realizan más esta técnica? Ellos le ponen un buen sistema de ventilación o de refrigeración, o sea, un ventilador o sea, un disipador. ¿Para qué? Para ventilar y disipar lo que es este calor que está provocando lo que es el CPU. Esto es una técnica que no es muy recomendada para aquellos usuarios que no tienen muchos conocimientos. En el caso de la laptop no es recomendable por la sencilla razón de que la laptop tiene poco espacio.
está todo de manera compacta, entonces no es recomendable hacerlo. En el caso de aquellos gabinetes de torre completa, que son los grandes, sí tú tienes más espacios y puedes realizar la técnica de overclock. El overclocking no solamente se realiza para aumentar lo que es la velocidad, sino también para disminuir. Si tu computadora tú sientes que está trabajando demasiado, tú puedes disminuirlo, aunque sabemos todos acá que nadie lo utiliza para disminuir. El overclocking no solamente se le hace al CPU, se le hace prácticamente a todos los componentes. Se le hace a la memoria RAM, se le hace al monitor, se le hace a la tarjeta gráfica, entre otros. Acá tenemos que lo opuesto a la técnica de overclocking es la moderación de la velocidad de la CPU. La moderación de la velocidad de la CPU es una técnica que se usa cuando el procesador funciona a una velocidad inferior a la nominal para conservar lo que es la energía y producir menos calor. La virtualización de la CPU es una función del hardware admitida por la CPU de AMD e Intel que permite que un solo procesador actúe como varios procesadores. Con la virtualización de la CPU se pueden ejecutar varios sistemas virtuales en paralelo o varios sistemas operativos en paralelo en sus propias máquinas virtuales como si estuvieran ejecutándose. Tienen otro capítulo en el aula también de cómo trabajar con máquinas virtuales. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer el overclock? Bueno, es conseguir que el componente electrónico funcione un poco más rápido. Por lo general, suele utilizarse en procesadores para aumentar ligeramente su potencia de cálculo. Por ponerlos en palabras simples, puede hacer que un procesador de gama media quizá consiga rendir como uno de gama media alta. Así, si estás realizando tareas en las que un procesador se queda corto, pero no puede permitir uno nuevo, puedes intentar recurrir a esto. Además de estos procesadores, el overclocking también se puede realizar en tarjetas gráficas. El motivo aquí es también el de aprovechar un poco mejor los juegos. Aunque siempre debe tener en cuenta que las desventajas de esta técnica puede hacer que para muchos no merezca demasiado la pena. Aún así, si eres un usuario avanzado y quieres los mejores gráficos posibles en tus juegos, puedes tenerlos en cuenta. Por poder, también se puede hacer overclock a los módulos de memoria RAM. En cualquier caso, esto no es algo demasiado común y por lo general siempre es mejor tener más cantidad de memoria comprándolo un módulo que intentar acelerar la que ya tienes. Acá, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, la de primera desventaja es que vas a perder la garantía del componente en el que apliques la técnica de overclocking. Ten en cuenta que los fabricantes establecen velocidades de reloj medias y máximas para ofrecer un máximo rendimiento, cuidando la salud de estos componentes. Por lo que si decides poner en segundo esta segunda, por lo que si decides poner esta segunda en riesgo, ya será por tu propia cuenta. Ustedes saben, van a perder la garantía y la cantidad de la vida útil también del componente se va a reducir. Cuando haces overclock, estás forzando tu componente electrónico y esto generará bastante más calor que el que suele generar. Esto quiere decir que vas a necesitar comprar nuevos componentes de enfriamiento como más ventiladores o lo que le mencioné anteriormente. Esta manera de forzar el componente hará que su vida útil se reduzca al hacer el overclock. En cuanto se reduzca, dependerá de cuánto consigas controlar el calor, ya que si fueras una CPU o una gráfica y no lo ventila lo suficiente como para combatir el calor extra, puede acabar siendo letal en no tanto tiempo. Y si lo controla, seguirá forzando en componentes, lo que siempre reducirá su vida útil. Entonces, tenemos lo que son los procesadores multinúcleo. Los procesadores de varios núcleos poseen dos o más procesadores en el mismo circuito integrado. La integración de estos procesadores en el mismo chip genera una conexión de gran velocidad entre ellos. Las instrucciones pueden distribuir a todos los procesadores de varios núcleos. Ejecutan instrucciones más rápidamente que los procesadores de un solo núcleo y procesadores y trabajan, vamos a decir, al mismo tiempo. La RAM se comparte entre los procesadores, dado que los núcleos están ubicados en el mismo chip. Y los procesadores multinúcleos conservan la energía y producen menos calor que varios procesadores de un núcleo único. Hay, anteriormente, aunque se siguen utilizando, hay board o motherboard que tienen dos sockets de CPU, es decir, para ponerle dos procesadores. ¿Para qué se utiliza esto? Para trabajar con servidores, ya que los procesadores están de manera independiente. Si se daña uno, no va a provocar que la computadora no encienda. En el caso de cuando nosotros tenemos un procesador con varios núcleos, si se daña, ustedes saben que nos quedamos sin procesador. Acá tenemos un ejemplo de la cantidad de núcleos, el CPU de un núcleo único, un núcleo dentro de una única CPU que se encarga de todos los procesos. Una placa madre puede tener socket para más de un único procesador, lo que proporciona la capacidad de armar un equipo multiprocesador potente.
un CPU de 2 núcleos dentro de una CPU en la que ambos núcleos pueden procesar información. Luego tenemos de 3, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Entonces, otra función que ofrece es una unidad de procesamiento gráficos. Antes de pasar a eso, disculpen, donde nosotros nos damos cuenta la cantidad de procesadores multinúcleos o la cantidad de núcleos que tiene nuestro CPU de una manera muy sencilla. Podemos hacerlo a través del administrador de tareas. Venimos clic derecho, administrador de tareas. Nos vamos a la opción de rendimiento, nos vamos a la opción de CPU y acá podemos verificar la cantidad de núcleos que tiene mi procesador, la cantidad de sockets que tiene. Es decir, mi model board o mi tarjeta madre solamente se le puede poner un procesador. Lo único que ese procesador tiene 6 núcleos. En el caso de los procesadores lógicos, normalmente se duplica la cantidad de núcleos. Por ende, tengo 12 procesadores lógicos y 6 núcleos y un solo socket de procesador y una velocidad de 2.69 GHz. Repito, clic derecho en la barra de tareas o control alterna suprimir, administrador de tareas, rendimiento, CPU, nos dirigimos a la parte de abajo. Si no le sale, si le sale así, le damos doble clic y ya se va a visualizar nuevamente. Entonces, continuamos. Otra función que ofrecen algunas CPU es una unidad de procesamiento gráficos o GPU o tarjeta gráfica integrada. La GPU o tarjeta gráfica es un chip que realiza los cálculos matemáticos más rápido para representar estos gráficos. Una GPU puede ser integrada o dedicada. La GPU integrada suele estar directamente incorporada en la CPU y depende de la RAM del sistema, mientras que la GPU dedicada, es un chip independiente con su propia memoria de video exclusivamente de procesamiento gráfico. El beneficio de la integrada es el costo y la menor disipación de calor, y el beneficio de la integrada, otro beneficio de la integrada, son buenas en tareas menos complejas como para ver videos, entre otras cositas. Si me preguntan cuál es mejor de la integrada y la dedicada, todo va a depender del uso que tú les quieras dar. Si tú eres una persona que trabaja mucho con gráficos, eres del área de arquitectura, te gusta mucho jugar, lo más recomendable es una tarjeta dedicada. ¿Por qué? Porque la dedicada tiene su propia memoria RAM, tiene su propio sistema de ventilación. En el caso de la integrada, viene integrada con el procesador. Por ende, es mucho más barata. En el caso de la dedicada, es mucho más cara porque tú puedes, vamos a decir, tenerla de manera independiente. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Disculpen. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? ¿Cuál es la tarjeta gráfica que nosotros tenemos? Bueno, pueden hacerlo de diferentes formas. Siempre me gusta explicárselo por acá. Nos vamos a la opción de ejecutar o run. Escribimos este comando dxdiat o dxdia. Le damos a aceptar. Venimos acá a la pantalla, esperemos que cargue y nos vamos a la segunda pantalla. Pantalla 1, pantalla 2. En la pantalla 2 me va a decir la tarjeta gráfica que tiene mi computadora. Yo tengo una Nvidia GeForce RTX 3050i. La capacidad te la dice ahí abajo, es decir, de 4 GB. Recuerden que 1024 es 1 GB, 2048 es 2 GB, 4000 y pico serían 4 GB. Entonces mi tarjeta gráfica es de 4 GB. Repito los pasos. Podemos hacerlo por acá, run o ejecutar, de día, aceptar, esperemos que cargue, pantalla 2 y ahí nos dice la tarjeta gráfica que tenemos. Otra forma es a través del administrador de tareas. Clic derecho, administrador de tareas. Nos vamos a la opción de rendimiento, nos vamos a la opción de GPU y acá te va a decir la gráfica que tú tienes, pero no te va a decir el modelo como lo pudimos visualizar en la pantalla. Pero si nos vamos a GPU 1, acá podemos visualizar la que tenemos. Incluso lo dice allá abajo, miren ahí, GeForce RTX, lo dice aquí arriba. Entonces, así pueden darse cuenta de la tarjeta gráfica que tienen. Continuamos. Tenemos los sistemas de refrigeración. Los componentes de la PC funcionan mucho mejor cuando se les mantiene refrigerado. Los componentes se mantienen ventilados mediante soluciones de refrigeración activa y pasiva. Las soluciones activas requieren alimentación, las soluciones pasivas. Por lo general, las pasivas no. Por lo general, las soluciones pasivas para la refrigeración implican la reducción de la velocidad. Para que lo puedan entender, todo aquello que requiera energía o que necesite estar conectado es activa. Por ejemplo, este ventilador. Todo aquello que no necesite estar conectado y no tiene un abanico es pasivo. Por ende, esta refrigeración.
o este disipador térmico. Recuerden, todo lo que tenga abanico es activo, lo que no tenga es pasivo. Acá tenemos lo que son los mecanismos de refrigeración de la CPU. Tenemos el primero, que es el ventilador del gabinete, que es el primero que tenemos acá, que ustedes suelen verlo en sus gabinetes. Un ventilador de gabinete sirve para aumentar la circulación del aire dentro de este y permite que se elimine lo que es el calor. Algunos gabinetes tienen varios ventiladores que incorporan aire frío, mientras otro ventilador expulsa el aire caliente. Tenemos lo que es el disipador térmico. Un disipador térmico tiene una superficie grande con aletas de metal para extraer el calor de la CPU y disiparlo en el aire circundante. Se coloca un compuesto térmico entre el disipador térmico y la CPU para aumentar la eficiencia de este calor. A esto le podemos poner lo que es pasta térmica encima del procesador para que te haga este proceso. Se coloca un compuesto térmico entre el disipador y la CPU. A esto se le conoce como pasta térmica. Hay algunos inventores que cuando se le acaba la pasta térmica suelen ponerle pasta de dientes. ¿Esto funciona? No, pero hay algunos que sí. Vamos a decir que funciona de manera temporal. Un disipador térmico de la CPU, si un ventilador, se conoce como refrigeración pasiva. Luego tenemos el ventilador del CPU. Es común instalar un ventilador en la parte superior del CPU o dentro de un disipador térmico para alejar el calor de las aletas de metal. Un disipador térmico de la CPU con ventilador se conoce como refrigeración activa. Sistema de refrigeración de la tarjeta gráfica. Recuerden que la gráfica tiene su propio sistema de refrigeración o ventilación. Las tarjetas adaptadoras de video tienen una unidad de procesamiento de gráficos que genera calor excesivo. Y los sistemas de refrigeración por agua, que es lo que todo el mundo quiere y son un poquito más costosos, se ve muy bonito también. Se coloca una placa metálica sobre el procesador y se bombea agua por encima de la parte superior para que absorba el calor que genera el procesador. El agua se bombea a un radiador para liberar el calor en el aire y a continuación hace que vuelva a circular. Por ende, son un poquito mejor y son un poquito más costosas. Y ese era el último tema que quería trabajar con ustedes. Si se fijan, todo estuvo enfocado en lo que son los procesadores. No nos fuimos tan profundo para que lo puedan entender, pero que ya saben que es un procesador, para qué sirve, donde buscan su velocidad, el disipador, la pasta térmica, la arquitectura de 32 y 64. Entonces, el siguiente capítulo que vamos a trabajar es la memoria RAM, todo lo relacionado con esto. Pues nada, no olviden suscribirse, dar like, activar la campana y dejarme aquí en los comentarios cuál otro video quieren que les realice. Muchas gracias y pasen feliz resto del día.